Sean bienvenidos todos a la cápsula número 2 del módulo 4 con un tema apasionante que viene siendo una introducción a la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, tenemos que hablar también de una hormona fantástica, maravillosa, que se llama insulina. Entonces, la insulina no es más que una hormona. Pero el amor platónico de la insulina, ¿quién es? Es la glucosa. Cada vez que la glucosa está aquí, la insulina también está presente. Entonces, para que tengamos en cuenta un concepto de diabetes, es una enfermedad endocrino-metabólica que se caracteriza por los altos valores de glucosa en sangre. Cuando la cantidad de insulina en el cuerpo producida por el páncreas no funciona o se va agotando, los niveles de glucosa van aumentando. Entonces, es importante esclarecer de que el amor platónico de la glucosa es la insulina. No puede estar una separada de la otra. Cada vez que yo llevo un alimento a la boca, lo mastico, lo degluto, lo trago y empieza el proceso de la digestión. Para que esto suceda como tal, deben existir todos los factores, deben estar en un estadio normal. Y para ello es necesario de que el páncreas, una pequeña porción del páncreas que va a producir insulina, haga de las suyas y podamos lograr la homeostasis, que es una palabra médica donde expresa que todo está dentro de la normalidad. Como concepto decimos entonces que la diabetes es una enfermedad o condición médica endocrino-metabólica que se caracteriza por los altos o elevados valores de glucosa en sangre cuando el metabolismo de los hidratos de carbono principalmente no son metabolizados adecuadamente por nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? La harina, el almidón, las pastas, el arroz, las frutas, los cereales. Entonces, todo alimento que crece por debajo de la tierra es considerado un hidrato de carbono. A la clasificación, un tubérculo. ¿Y a quién lo tenemos allí? A la papa, a la mandioca, a la batata, a la remolacha, a la zanahoria. Por ende, cuando hablamos de diabetes, hablamos principalmente del metabolismo de los hidratos de carbono. Cuando hablamos de un plato saludable, estamos hablando de la combinación del plato saludable. ¿Qué significa esto? Yo tengo el plato saludable, la mitad del plato van a ser ensaladas verdes mixtas, ¿verdad? Y ahí puedo poner tomate, lechuga, repollo, berro, acelga, rúcula, coliflor, todo lo verde que guste al paciente, porque no estamos hablando de una alimentación, estamos hablando de un plato saludable, de un plan de alimentación, no estamos hablando de una dieta. Entonces, la mitad, esto es el plato, la mitad del plato va a estar contenida por ensaladas verdes mixtas. De esa mitad vamos a tener hidratos de carbono y proteínas. Siempre voy a elegir un solo hidrato de carbono en desayuno, en almuerzo o en la cena. ¿Esto qué significa? Significa que no puedo comer pan con pan, ¿correcto? Entonces, cada vez que voy a hacer un plato saludable, debo de tener en cuenta de que tiene que tener mi plato proteínas, hidratos de carbono, fibras, vitaminas y grasas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos acostumbrados a consumir exceso de hidratos de carbono. Y peor aún, cuando estos hidratos de carbono pasan por un proceso de batido, licuado, macerado. Cuando me pongo a tomar exceso de jugos de frutas naturales, entre paréntesis, los niveles de glucosa se elevan bruscamente en la
ingesta. ¿Eso qué significa? Muchas veces consideramos que los jugos de frutas son saludables. No. En diabetes los jugos de frutas naturales no son saludables. ¿Dónde podemos hacer un reemplazo? En los jugos verdes. Pero tengan a bien tener en cuenta que no es tomar jugos verdes todo el día, sino en los platos que queremos combinarlos y no tomarlo todo el tiempo tampoco. Entonces, hablamos de un plato saludable, de la mitad del plato, ensaladas verdes mixtas, un 50% que van a ser mis hidratos de carbono, que los puedo ir reduciendo un poquito más, y las proteínas. ¿Quiénes son las proteínas? Todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Las carnes de qué? Pollo, cerdo, pescado, vacuno, oveja, bichos silvestres, huevo, leche, queso. Entonces, yo reconozco los grupos alimentarios: proteínas, hidratos de carbono, fibras y grasas. ¿Cuál es la grasa que vamos a utilizar? La grasa de origen animal, ¿correcto? Cuando nosotros nos ponemos a visualizar una imagen de nuestros abuelos, vamos a observar que eran delgados, un poco altos, y era una familia prolongada porque no había una planificación familiar. Hoy día, cuando hacemos una fotografía familiar, estamos con el cuello corto, estamos brevilíneos, o sea que estamos en sobrepeso y estamos en obesidad. Y allí es donde vamos a hablar de los alimentos ultraprocesados. Todo lo que signifique dietético no significa saludable. Lo tenemos que tener muy en cuenta porque allí vamos a tener las famosas grasas trans, ¿sí? Ahora, sacamos el mito de que lo dietético, deslactado, deslactosado, bioquímicamente desnaturalizado, son mejores que los productos naturales. Cuando usted va al supermercado, ingresa al supermercado y lo primero que va a obtener van a ser alimentos ultraprocesados. La galletita, no voy a decir marcas, pero vamos a tener una cantidad de productos ultraprocesados de que tienen hasta un pensamiento mágico de curación en una internación. ¿Qué le damos a un paciente en internación? Un jugo de frutas envasado en cantidades industriales con unas galletas que hacen crack, 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 crack. Entonces, ¿es saludable? No. ¿Cuánto tiempo está ese alimento en el supermercado? ¿6 meses? ¿1 año? Entonces, lo ideal y lo correcto en la alimentación saludable en diabetes es obtener los alimentos naturales y hacer la combinación de estos alimentos. Esto es una pequeña introducción acerca de la alimentación dentro de un plan de alimentación saludable que no solamente debe ser para pacientes en condición de diabetes, sino para todas las personas en general. Recuerden evitar bebidas azucaradas, bebidas carbonatadas, exceso de alcohol, exceso de jugo de frutas naturales y agregar mayor cantidad de agua libre en la alimentación como tal. Cuando hablamos de diabetes estamos hablando de insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona fantástica, maravillosa, trófica, que logra absorber la glucosa que está fuera de la célula e introducirla dentro y tener energía. Por eso necesitamos agua, oxígeno y alimentos. Entonces, para que esto suceda correctamente, vamos a clasificar a la diabetes. Y vamos a hacer una clasificación sencilla. La diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2 y la diabetes del embarazo. Entonces, hay características que tenemos que tener en cuenta. La diabetes de tipo 1
es de causa autoinmune. El propio cuerpo rechaza la producción de insulina y por ende la aparición de esta diabetes es en etapas tempranas de la vida. Y el niño, el adolescente, el adulto joven que la padece, necesita de una insulina exógena, o sea, debe de administrarse insulina, una insulina de 24 horas o basal y una insulina cada vez que va a tener un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde, una cena, una colación. Este grupo de pacientes puede comer lo mismo que el mismo plan que lleva una persona que no padece diabetes. Lo único que hace es hacer un conteo de carbohidratos. Y cuando maneja adecuadamente la técnica del conteo de hidratos de carbono, se administra la dosis exacta de insulina. Estos pacientes en condición de diabetes tipo 1 vienen representando aproximadamente el 10%. Ahora, cuando hablamos de diabetes de tipo 2, es cuando el páncreas no está funcionando como debe de funcionar, pero iniciamos antidiabéticos orales. Utilizamos una pastilla para que ese comprimido pueda hacer de las suyas y, por decirlo de esta forma, obligar al páncreas a producir una mejor calidad de insulina y absorber la glucosa obtenida de esos alimentos. Entonces, la diabetes de tipo 2, durante la cronicidad, durante mucho tiempo, puede llegar al uso de insulina. Luego pasamos a otro tipo de diabetes, que viene siendo la diabetes en el embarazo. Es una hiperglucemia, un azúcar elevada en sangre durante el primer trimestre del embarazo y dura todo el embarazo hasta que llega el parto y luego se va. Pero ojo con la diabetes, pasados 10 años aproximadamente, puede tener una alta probabilidad de padecer diabetes de tipo 2. Cuando hablamos de recomendaciones para evitar o prevenir la diabetes, yo creo que aquí todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué actividades tenemos que iniciar? Incluir entre 2 a 3 litros de agua libre en el día. Tratar de elegir alimentos naturales. Evitar los jugos de frutas naturales. Evitar las ensaladas de frutas. Evitar el azúcar de la mesa. Debo dormir 6 a 8 horas en la noche. Debo de disminuir el estrés. Bajar un poquito las actividades en el día y debo de lograr una actividad física al aire libre mínima. A nadie decimos que vaya a hacer 5 kilómetros o 10 kilómetros. La actividad física también es un medicamento porque tiene dosis, ritmo, frecuencia, intensidad, tiempo de exposición. Por ende, la actividad física debe ser progresiva y debe ser recomendada por su médico. Otras actividades que tenemos que tener en cuenta son no automedicarse. Acuda a la consulta médica para el consumo de algún medicamento. En este tiempo de agilamiento sería interesante incursionar con las huertas orgánicas. Lograr que el tratamiento de cualquier enfermedad crónica deba ser en familia. El individuo, la familia y la comunidad deben ser partícipes de la promoción y la pesquisa
en diabetes. Acudir aproximadamente una vez al año al médico si somos pacientes aparentemente sanos para observar cómo se encuentra nuestra química sanguínea laboratorial. Es muy importante tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad también son factores de riesgo y una enfermedad para el desarrollo próximo de una diabetes. De esta forma concluimos la cápsula 2 del módulo 4.